Buenos días, damos comienzo a esta tertulia que siempre nos acompaña durante nuestra segunda hora de los viernes para hablar de actualidad, de temas relevantes y, por supuesto, de cosas que nos interesan a todos los ciudadanos y, por supuesto, los aragoneses. Hoy nos acompañan Dolores Serrat y Ana Fernández. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas a las dos de nuevo a estas tertulias. Hoy tenemos dos temas que están en actualidad y, si les parece, vamos a arrancar con el primero de ellos porque lo primero, vamos a ver unas imágenes, un vídeo, vamos a hablar sobre la ley de amnistía y de las concentraciones que están previstas. En 4 años, Sánchez pasa de prometer encarcelar a Puigdemont. Prometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. A prometer la amnistía para Puigdemont. El Confidencial. Sánchez alienta una ley de amnistía a la espera de que Puigdemont renuncie a otro 1 de octubre. El País. Sánchez abre paso a la amnistía. Seré coherente con la política de normalización en Cataluña y ya estoy diciendo mucho. Junqueras se reafirma en que la amnistía ya está pactada con el PSOE. El PP no tarda en reaccionar. La Vanguardia. Feijóo acusa a Sánchez de fraude electoral tras abrir la puerta a una amnistía. Elplural.com. El PP convoca una gran manifestación contra la amnistía el 24 de septiembre. F.es. El PP anuncia una protesta en Madrid contra la amnistía en vísperas de la investidura. Eldiario.es. El PP convoca un acto abierto contra la amnistía antes de la investidura de Feijóo. Pero la propuesta de Sánchez también levanta ampollas en el interior del PSOE. La Razón. Alfonso Guerra advierte a Sánchez: la amnistía es la condena de la transición y de la democracia. El Mundo. Alfonso Guerra y Felipe González llaman al PSOE a rebelarse contra la amnistía. No podemos dejarnos chantajear por nadie. 20 minutos. González y Guerra acusan a Sánchez de desleal y claman contra la humillación de la amnistía. ¿Qué supone este giro de opinión de Sánchez? ¿Cómo afectará a la estabilidad del PSOE? ¿Detrás de la amnistía vendría la autodeterminación que piden los partidos independentistas catalanes? Hablar de opinar, ¿no? de lo que está pasando en esta situación. Me gustaría preguntarles primero qué opinión merece para ustedes la amnistía en general. Es que yo creo que para poder dar una opinión lo primero que hay que tener claro es de lo que estamos hablando. Una ley de amnistía no es otra cosa que un instrumento jurídico, un instrumento que tiene el derecho para poder otorgar el perdón a personas o colectivos que pertenecen fundamentalmente a colectivos vulnerables, eximiéndoles o derogando lo que ha sido la acción penal y consecuentemente derogando las penas. Por lo tanto, una ley de amnistía lo que supone es el olvido de un hecho delictivo. Es como decir que aquello que ocurrió no ocurrió, es un derecho al olvido, que es totalmente distinto de lo que es el indulto, que el indulto es el perdón a unas personas que se arrepienten o deben de haberse arrepentido de un hecho que era delictivo y se les perdona ese hecho, pero no se extingue la acción penal, el hecho sigue siendo delictivo. O sea, aquí el elemento fundamental es que una ley de amnistía, aquello que era delito ha dejado de serlo, se exime de la acción penal. La segunda cuestión es por qué se presenta o por qué está ahora sobre una mesa una ley de amnistía. Todas las cosas tienen sus motivos y el motivo en estos momentos está claro. La ley de amnistía es una exigencia de los grupos independentistas, una de las exigencias de los grupos independentistas para el voto de investidura. Y eso es así porque en el año 2021, no está tan lejos, los grupos independentistas, los partidos independentistas presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de amnistía relacionada con el procés que fue rechazada en el Congreso y votada en contra por el Partido Socialista conforme al hecho de que no era constitucional y que suponía vulnerar el sistema democrático y la transición española. Y la tercera cuestión es que
todas esas leyes tienen también consecuencias. La consecuencia fundamental en estos momentos de la ley de amnistía sería como deslegitimar nuestro sistema democrático, porque sería tanto como decir que reconocemos que el Estado vulneró derechos fundamentales y actúa mal. Y además deslegitimar la acción de la justicia española, porque la justicia española ya tomó y dictó sus sentencias fundamentadas en derecho. Pero además tiene otro tipo de consecuencias, es contribuir a la polarización de la sociedad española e incluso a la polarización de los juristas. En estos momentos hay un intenso debate jurídico de aquellos que opinan que puede tener un encaje en la Constitución frente a aquellos que opinan que no puede tener un encaje constitucional. Los que dicen que podría tener un encaje, que no puede tener encaje constitucional, se amparan en el artículo 62 de la Constitución española, que prohíbe los indultos masivos, porque la Constitución no menciona para nada la palabra amnistía, y los que la defienden, y yo diría que todos, dicen que una ley de amnistía solo se podría admitir por dos razones: por necesidad y con proporcionalidad. Y la necesidad, porque eso lo dice el derecho internacional, supone el reconocimiento que se han vulnerado derechos fundamentales y que por lo tanto el Estado ha actuado con una situación de abuso de poder ante una situación de conflicto o social o de conflicto político. Y la proporcionalidad tendría que ver con el hecho de que no se pueden adoptar otro tipo de medidas. Junto a esto, que forma parte del debate y de la polarización, tenemos que ver también cuáles serían las consecuencias formales. ¿Puede en estos momentos un gobierno en funciones presentar una ley de amnistía? Y la respuesta, según la propia ley del gobierno que rige en estos momentos en España, la respuesta es no, porque solo pueden dedicarse a la resolución de problemas funcionales generales. Y solo habría una excepción, que fuera una situación de urgente necesidad, que no es el caso. Sí que quedaría abierta la posibilidad de presentarla a través de una proposición de ley, pero eso ya no lo presenta el gobierno, lo tiene que presentar un grupo parlamentario. Y el problema es que en las proposiciones de ley la tramitación es mucho más larga y podrían irse de los plazos con el motivo del que se relaciona. Y por último estaría la valoración que en estos momentos ha hecho la sociedad de ese tema que está sobre la mesa. Y es que según la última encuesta de Metroscopia, que es muy reciente, no sé si es de ayer o publicada hoy, un 70% de los españoles están en contra de la ley de amnistía, un 59% de los votantes socialistas están en contra de la ley de amnistía y un 65% de los españoles estarían a favor de una repetición electoral para que el gobierno no tuviera que depender nunca de los votos de los independentistas. Ese es un análisis objetivo de lo que tenemos sobre la mesa y a partir de ahí podemos entrar en las opiniones, pero que hable Ana. Señora Fernández. Bueno, yo no me voy a extender tanto como Dolores, en principio porque creo que nos has preguntado sobre la amnistía en general. La amnistía es una medida de gracia diferente al indulto. En la Constitución están prohibidos los indultos generales. El indulto es una competencia del Ejecutivo. La amnistía, en caso de hacer una ley, sería competencia del Legislativo, por lo tanto no del gobierno actual. No del gobierno actual en funciones, sino de los grupos parlamentarios. De todas las en todo caso, considero que es un debate que se ha avanzado antes de tiempo, porque no conocemos ninguna ley de amnistía, no conocemos el texto y no sabemos en qué términos se puede manifestar en caso de que hubiera o hubiese una ley de amnistía, ¿no? Y me da la sensación de que el debate sobre este asunto, quien está muy interesado en sacarlo a relucir es precisamente el Partido Popular. Tampoco entiendo muy bien por qué en este momento tienen tanto interés y por qué han convocado esa concentración, meeting o lo que sea en Madrid, cuando realmente quedan 3 días para que el señor Feijóo se presente a la investidura, porque es el candidato propuesto por el rey Felipe. No tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido que esto se haga 3 días antes. Lo que debiera de estar, en todo caso, haciendo el Partido Popular es hablar de la propuesta que tiene Feijóo para este país, que es lo que tendrá
que exponer en el debate de investidura, y una vez que el señor Feijóo no consiga la investidura, si no la consigue, y el rey proponga a otro candidato, que posiblemente será Pedro Sánchez, es cuando se empezará a ver realmente con quién y qué negocia el Partido Socialista en este sentido, ¿no? Entonces, en ese caso ya tendremos mayor criterio para poder hablar de esa posible ley de amnistía, que en todo caso, como digo, no será una ley del gobierno o del Partido Socialista, sino que será de la mayoría del Parlamento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es la mayoría del Parlamento la que tendrá que votar a favor de esa ley, si no, no habrá ley de amnistía. O sea, no porque Pedro Sánchez quiera hacer una ley de amnistía, va a salir una ley de amnistía, y eso tiene que quedar muy claro. En relación con algunas de las cuestiones que ha planteado Dolores, a mí yo lo que no termino de tener claro, porque bien ha dicho ella también, y es así, jurídicamente hay opiniones a favor y en contra de que sea constitucional o no. Hay juristas que opinan que sí, que cabe en la Constitución, porque la Constitución no lo prohíbe, no consta en la Constitución, pero no lo prohíbe, y hay otros juristas que dicen que no. Y otra cuestión es, y otra vertiente sería el tema político, ¿no? Que podría traer a este país una medida de gracia como esta, que no sabemos en qué va a consistir, para la convivencia de este país. Y yo en ese sentido pienso que hay que intentar abarcar todo tipo de medidas necesarias para que la situación de Cataluña continúe en la pacificación que en estos momentos tiene. Y quiero recordar que los indultos que sí que dio este gobierno a determinados líderes del proceso en esta legislatura pasada, pues también iban a traer los males del mundo mundial cuando se indultara a estas personas, y realmente lo que han traído ha sido una bajada en votos de los independentistas en Cataluña. En concreto, Esquerra Republicana y Junts han sacado 7 diputados cada uno, en total 14, y quien ha ganado las elecciones allí en Cataluña ha sido el Partido Socialista de Cataluña. La situación está mucho más pacífica que en los últimos años, evidentemente nada que ver con los años 17 y 18, y a mí me da la sensación de que por esa vía de intentar pacificar la situación se debe caminar. Yo, por retomar un poquito el hilo, yo creo que Ana ha desviado un poco el tiro de lo teórico y de lo formal a lo político, y ha desviado la atención a que el responsable de que se esté hablando de la amnistía en España sea el Partido Popular. Nada más lejos de la realidad. Quien ha puesto el tema sobre la mesa han sido precisamente los partidos independentistas, quienes han puesto como condiciones para una posible votación en una posible investidura a Pedro Sánchez una serie de condiciones. Una de ellas es la amnistía, y ellos todavía no se han alejado de que junto a ello tiene que ir la autodeterminación. Por lo tanto, no es el Partido Popular el que pone el tema en la actualidad, y eso lo prueban las declaraciones de Puigdemont, lo prueban las declaraciones de Junqueras, que además dijo textualmente hace 2 días que la amnistía la daban por hecha, porque nadie cuenta con lo que puede pasar en la investidura del señor Feijóo la semana que viene, que la daban por hecha, pero tampoco lo ha negado el señor Sánchez. Hay que decir que en sus últimas declaraciones no ha hablado de amnistía, pero ha dicho lo contrario que decía en el año 2021, que hay que desjudicializar el tema del proceso, cuando en el año 2021 la apoyaba. Cuando se presentó esa proposición de ley, la votó en contra como anticonstitucional, y entonces hay que preguntarse qué ha cambiado en la mentalidad del señor Sánchez para que lo que no podía ser legal y no tenía cabida en el año 21 la pueda tener en el año 23. Y lo único que ha cambiado son unas elecciones que han dejado una situación en la que su única posibilidad de mantenerse en la Moncloa es que lo voten los partidos independentistas, porque ya hemos dejado de lado cualquier posibilidad de acuerdo dentro de lo que serían las grandes fuerzas mayoritarias de este país, y con todo eso lo único que estamos haciendo, y es a mí lo que realmente me duele, seguimos polarizando a la sociedad, y lo demuestran las encuestas. Pero es verdad que ese debate es todavía un debate ficticio, porque no hay sobre la mesa, pero hay indicios suficientes para que tenga un viso de realidad.
En cuanto que esta era la única solución para pacificar Cataluña, yo tampoco estoy de acuerdo. Cataluña se ha pacificado a sí misma, han crecido el número de ciudadanos de Cataluña que no estaban conformes con el proceso, se les ha dado mucha mayor visibilidad y se han ido deshinchando los globos. Y de los indultos no se puede negar que fueron una medida que no fue bien aceptada por muchas fuerzas políticas, pero que tuvo su realidad y que además, por suerte o por desgracia, en esos momentos el Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia en contra a los recursos que se habían puesto a la medida tanto por Vox como por el Partido Popular. Por lo tanto, las sentencias también hay que acatarlas. Por lo tanto, no hablamos de los indultos, hablamos de la amnistía, sí, pero que es mucho. Entonces, Dolores, me explicarás qué sentido tiene el que el Partido Popular, que ha sido el Partido Popular, haya convocado este fin de semana una manifestación contra la amnistía. Porque está haciendo y recogiendo un eco ciudadano. Pero no sería más hay lógico mucha que eso lo gente que hiciera está en después contra de la investidura o no investidura bueno, de Feijóo, yo creo que cuando ya se ponga sobre la mesa ese las asunto. Oportunidades hay que escogerlas y yo creo que ahora es un buen momento porque a veces más vale prevenir que curar. Y esa es una manifestación en prevenga, para que quien tenga que tomar nota, tome nota de ello. Veremos qué es lo que ocurre. Es como las encuestas, porque se pregunta en las encuestas si estás a favor o en contra. Es evidente que hay una posición, por lo menos, por lo que dicen la encuesta Metroscopia y otras, que en estos momentos hay un sentimiento en contra, y lo hay dentro del propio Partido Socialista. No todos los socialistas lo ven con buenos ojos, y todos los socialistas que han hablado, de los que no pertenecen, podríamos decir, a ese nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez, ven los problemas que se están poniendo sobre la mesa, que es acabar con nuestro modelo de la transición, es acabar o no reconocer que España es un país democrático y por lo tanto estamos dejando en solfa nuestro modelo de Estado, estamos dejando en solfa a nuestro poder judicial. Y eso yo creo que es un tema de suficiente calado como para que se hable en prevenga y en tratamiento. Ana, no sé si quiere responder. No, simplemente que no entiendo esa convocatoria por parte del Partido Popular. No la entiendo porque, como digo... ¿Usted considera que sería si el señor Feijóo es el candidato a la investidura y la tiene dentro de 4 días, que el Partido Popular está desviando, desde mi punto de vista, la atención con la cortina de humo de la amnistía para no hablar de su programa de gobierno? Esa es la sensación que me da. Esa es la sensación creo que es tengo. una opinión absolutamente legítima, pero que evidentemente yo he explicado el por qué se produce en esos momentos, porque lo que se hace es captar un sentimiento ciudadano, como en todas las manifestaciones que se cumplen. Lo que está claro es que se lleve a cabo esta ley de amnistía es un proceso más largo, que ahora mismo sería incumplir la ley. Todo tiene que llevar pues un proceso en el caso de que sea Pedro Sánchez el siguiente candidato, ¿no? Si la investidura de Feijóo no sale adelante. ¿Creen ustedes que con la manifestación de este domingo se va a tener en cuenta las opiniones que tiene la ciudadanía acerca de esto? Pues no lo sé, yo no sé lo que va a pasar con la manifestación ni cómo va a influir en las reflexiones posteriores, pero al final de lo que estamos hablando es una manifestación convocada pues para la defensa, ya no en contra de una ley de amnistía, sino la defensa del modelo de Estado que tenemos en este momento. Lo que pasa que yo creo que si eso llega a materializarse, y veremos lo que pasa en un futuro, habrá que tener en cuenta muchas cosas. Hoy mismo Sumar se desmarcaba de la viabilidad de esa posible ley de amnistía. Hay muchos partidos políticos en esa posible segunda fase que venga en la investidura que se tendrían que atar muchos cabos, y a veces lo que va bien para unos va mal para otros. Por lo tanto, la situación es complicada y todavía el señor Sánchez tiene capacidad para sorprendernos. Eso es muy habitual en su forma de reaccionar. Está bien, eso sí. Yo considero que la manifestación, que parece que ya no es manifestación, empezó siendo manifestación porque llegó el señor Aznar y le dijo a Feijóo, esto no está muy bien, hay que convocar una manifestación, y rápidamente se convocó. Luego eso se convirtió en una concentración en la plaza, en una de las plazas importantes de Madrid, no recuerdo en cuál, y de ahí se pasó a otro sitio más pequeño y se convirtió en un mitin del Partido Popular, porque claro, son los únicos que van a hablar en esa concentración. Luego es un mitin del Partido Popular. Si fuera una concentración abierta, hubieran invitado a otras fuerzas políticas. Yo lo que he visto es concentración a hacer lo abierta, mismo, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y por otro lado,
Que la ciudadanía esté en contra o a favor, pues es lo mismo que estaré yo como ciudadana cuando me expliquen exactamente en qué consiste la ley de amnistía. Entonces yo lo único que espero es que cuando esto se dé, se explique convenientemente cuáles son las circunstancias, por qué se hace, cómo se hace, y entonces la ciudadanía estará bien informada. Mientras eso no ocurra, pues el decir sí o no a la amnistía sin tener información no tiene ningún sentido. Bueno, has recogido el guante que yo he lanzado el primero, antes de decir sí o no hay de saber de lo que hablamos, y hasta ahora podemos hablar de lo que conocemos y de lo que es lo general para luego verlo en lo particular, y habrá que ver ese proyecto de ley. Pero lo que es evidente es que hay un cambio de postura y de lo que hace menos de 2 años era imposible, ahora se abre como una posibilidad. Y el único motivo evidente que hay para ese cambio de opinión, en parte por lo menos del Partido Socialista, tiene que ver con esa posible abertura o una posible investidura, pero el tiempo nos lo dirá, y además hay una cosa que es inapelable, y es que el tiempo da y quita razones. Así es. Bueno, pues les parece, vamos a cambiar de tema, pero nos vamos a seguir yendo al Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados se convierte en una torre de Babel que divide a los partidos. El español. Las lenguas cooficiales, el aragonés y el bable, podrán hablarse en el Congreso. El país. El Congreso da un paso histórico al acoger el uso de las lenguas cooficiales. Eldiario.es. El Congreso aprueba el uso de las lenguas cooficiales. Lo que para unos es un ejemplo de la diversidad del Estado, para otros una sinrazón que rompe la unidad. Libertad digital. Esperpéntica, ilegal y despilfarradora cesión al separatismo. El país. Exministros y exdiputados del PSOE piden a Armengol que frene el uso de las lenguas cooficiales. La razón. Veteranos del PSOE contra las lenguas cooficiales en el Congreso. Público.es. Semper asegura que el PP no usará las lenguas cooficiales en el Congreso. ¿Qué opinan nuestras invitadas de hoy? ¿Las lenguas unen o separan? Bueno, ¿qué les parece que se pueda llevar a cabo esto? Ahí He empezado yo antes. Vale, muy bien. El sonido que... No, perdón. Sí, ahora escuchaba un pitido al fondo. Ya está. Pues yo lo que no entiendo tampoco es por qué se ha montado semejante barullo, porque se hablen lenguas que se hablan en determinadas comunidades autónomas y que, como bien has dicho, son cooficiales. Lenguas que ya se vienen hablando desde hace tiempo en el Senado y que no tiene, no sé, mayor problema que en el Congreso de los Diputados, igual que en el Senado, los representantes políticos las hablen. Hay que tener en cuenta que hay partidos políticos estatales que también tienen representación en esas comunidades autónomas, pero hay otros partidos políticos que son propios de esas comunidades autónomas, fundamentalmente de Galicia, del País Vasco, de Cataluña. Y el hecho de hablar en algunas intervenciones, o siempre a voluntad del interviniente, del parlamentario, en una lengua que está, como digo, en nuestra Constitución, pues no entiendo por qué tiene que representar mayor problema. Lo que ocurrió en el Congreso el día que esto se puso en marcha, pues es bueno, entendible por parte de Vox, que se fue del Congreso para no tener que escuchar hablar en otra lengua, como digo, constitucional, porque bueno, pues está en contra de ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso de las comunidades autónomas, pero lo que yo no entiendo es cómo el PP ha tomado esa posición y esa postura, fundamentalmente en este momento en el que tienen un líder que es el señor Feijóo, que viene de una comunidad autónoma donde se habla el gallego y donde él propio habla gallego y lo ha hablado en su parlamento, ¿no? Yo creo que cuando ya pase un tiempo y se vayan habituando sus señorías a escuchar la traducción, como se hace en otros foros donde se hablan otro tipo de lenguas o de idiomas, pues ya acabe este problema, que para mí desde luego no es ningún problema. Bueno, yo voy a empezar hablando por mi parte, el máximo respeto a todas las lenguas cooficiales, sobre todo porque yo soy bilingüe, yo soy catalano parlante y por lo tanto entiendo el uso y el reconocimiento oficial, ¿no?, a las lenguas que se hablan en distintas comunidades autónomas.
Yo creo que lo que ha pasado tiene más que ver con la forma que con el fondo. Yo creo que todo el mundo que está en el Congreso de los Diputados respeta las lenguas cooficiales, pero es verdad que la lengua es un vehículo de entendimiento para todos. Y lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados, por ponerle otro adjetivo, a mí me pareció un poco una pantomima, porque al final las traducciones con los pinganillos se hacen a todos en el español. Es decir, a un señor que habla en vasco, para que lo escuchen los catalanes, no se les traduce al catalán, se les traduce al español. Y lo que hablan los catalanes no se les traduce al vasco, se les traduce al español. Eso significa que allí todos somos capaces de entendernos con el español o no con el castellano, y que por lo tanto no es más que un mero ejercicio de derecho formal de las lenguas cooficiales. Pero además es que hemos aceptado una diferencia entre las distintas lenguas cooficiales, porque sí que hay pinganillos para el vasco y para el catalán, pero no lo hay para otras lenguas cooficiales, que están permitidas utilizarlas siempre y cuando se autotraduzca el propio diputado, que es lo que se venía haciendo hasta este momento. Por lo tanto, llevado esto a una realidad, lo que supone es una inversión de un dinero público para un tema que yo considero en estos momentos innecesario, 300.000 euros que se invierten en esto, que se podrían invertir en otras cosas, una nueva utilización de las lenguas para la polarización política. Al final lo que se busca es la confrontación, porque parece que quienes no están a favor del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados estén en contra de las lenguas cooficiales. Nada más lejos de la realidad, y además hemos generado un problema que no estaba en la calle, porque en la calle todos nos entendemos hablando con una lengua común cuando es necesaria, sin que ni haya en estos momentos ningún perjuicio, ningún veto al uso de las lenguas cooficiales. Por lo tanto, yo lo encuentro un sinsentido, y viene motivado el por qué eso entra en estos momentos y no otro. Pues porque evidentemente es de nuevo una exigencia de determinados grupos políticos vinculando a un futurible que puede ocurrir o no ocurrir. A partir de ahí no tiene más trascendencia. Sí tiene una consecuencia, y es que del último pleno solo hemos hablado de los pinganillos y no hemos hablado de ninguno de los temas de fondo, que son los que teóricamente tienen que afectar al interés general y de lo que nos interesaría a los ciudadanos. A mí, más que cómo lo dicen o en qué lengua hablan, me interesa saber de qué hablan, para qué hablan en relación al interés general. Pero es una forma también de desviar la atención, que nos entretiene todos a mucho, que nos da mucho margen para discrepar en una tertulia, pero que a las señores de la calle pues les afecta. Sobre todo se habla de los pinganillos porque montan el show. ¿Quién monta el show? Quiero decir, el resto de los grupos ha salido y ha hablado en el idioma, en la lengua que ha considerado, y nadie ha dicho nada. Entonces los que montan el show de los pinganillos son los que los montan. O sea, no se habla de los pinganillos porque quiera la izquierda, en todo caso, o determinados grupos del yo no he Parlamento. dicho ni que hablara a la derecha o a la izquierda, he dicho que hablaban en los medios de comunicación, solo ha traslucido de ese pleno los pinganillos. Y el derecho a discrepar existe, y yo creo que dentro del Partido Popular, igual que dentro del Partido Socialista, hay distintos diputados que hablan distintas lenguas. Pero vamos al tema de la necesidad. Yo me estoy poniendo en el papel de la señora de la calle, no estoy defendiendo ni criticando a ninguna fuerza política. ¿Eso es necesario? Déjame. La señora de la calle no es la señora de la calle de Zaragoza, ni de Madrid, ni de Sevilla. Hay señoras de la calle en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco que puede ser que lo entiendan. Claro, es que hay veces que nos estamos refiriendo a estas cuestiones de las lenguas y de los idiomas como si todos viviéramos en el centro de este país, ¿no? En el centro de España. Hay que tener en cuenta que las periferias, y fundamentalmente aquellas comunidades donde se hablan otras lenguas, también existen. No solo existen, votan y además tienen la posibilidad de actuar exactamente como el resto de los ciudadanos. Lo que a mí me parece... Puede perfectamente, yo entiendo que el Partido Popular pueda estar en contra, pues sí, claro que puede estar en contra, tiene todo el derecho, pero lo que no puede es el líder que va a una investidura dentro de 4 días hablar de karaoke en el Congreso. Yo no veo que eso sea un lenguaje propio de una persona que va a acceder o quiere acceder a la presidencia del gobierno. Karaoke en el Congreso, pero bueno.
Pues, hombre, si Es que tenemos que dice hablar, Araujo si en el tenemos que Congreso. hablar de palabras gruesas... No, es lo que ha dicho Feijóo, No, ¿eh? vamos a Y de ver, eso Ana, también tú se lo habla. quieres llevar Además al de los terreno de la pinganillos, confrontación además y de yo los estoy llegando pinganillos, al terreno de la Vamos a hablar moderación. detrás de No, vamos a dejar hablar a la señora Fernández y luego... Yo digo que de eso también se habla simplemente. Yo no quiero llevar a la confrontación a nadie. Tú estás diciendo unas cosas, yo estoy diciendo otras. Que a mí no me parece razonable esa manera de expresarse en relación con algo que es perfectamente normal y constitucional, como es hablar en la lengua de cada uno de los diputados, si estos lo consideran. No, pero Ana, lo que yo te decía, tú lo estás llevando todo el rato a confrontarlo con el Partido Popular y el Partido Popular y el Partido Popular. ¿Y cuántas veces he nombrado yo al Partido Socialista? Pero porque son los que han votado en contra, Dolores, si no, no te mencionaría el Partido Popular. Vamos a ver, han votado en contra no solo el Partido Popular, han votado en contra otros partidos políticos porque hay una discrepancia vinculada sobre todo posiblemente a esa falta de necesidad y motivada, y lo he empezado diciendo al principio, no es una cuestión de fondo, es una cuestión de fondo y de oportunidad. Y se presenta en estos momentos porque lo necesita para contentar. Y eso sí que es una manifestación que hace el Partido Socialista. Hasta ahora no había sentido la necesidad de hacerlo y ahora se ha visto en una tesitura que es un primer paso para contentar. Y eso no es ni bueno ni malo, no deja de ser más que mi opinión. En cuanto a la utilización de palabras gruesas en el Congreso, efectivamente, yo no soy muy partidaria de ellas. Karaoke no es una palabra gruesa, podrías hacerla similar a la pantomima que he utilizado yo, porque en definitiva es una forma de desviar la atención y creo que lo que ha hecho es un flaco favor a lo que son los asuntos de fondo, pero en cualquier caso pues veremos qué va pasando en el futuro y si sigue hablando así, pero no me dirás que no es un contrasentido que esa traducción sea al idioma común, no sea al idioma particular, porque claro, tendría sentido, pero es que además es que hay diputados vascos que no entienden el euskera y hay diputados catalanes que prácticamente no hablan el catalán y hay que ver el catalán con el que se dirigió en el hemiciclo el señor Rufián, pues que habla pues, un catalán de andar por casa, legítimo, absoluto, pero determina que es una persona que entiende perfectamente el castellano. Y entonces lo que es innecesario a veces sobra, como reflexión general, pero en cualquier caso, pues ahí está y veremos qué nos da de sí el paso del tiempo. Yo incluso les planteo otra cuestión, ¿no? Cuando en medios de comunicación vemos imágenes del Congreso, ¿no? De intervenciones de otros políticos, cuando veamos la intervención, por ejemplo, de un político hablando catalán, en este caso, que no hablamos ese idioma aquí, eso también se nos va a traducir a los telespectadores un poco. Podríamos entrar también como debate de que eso habría que ampliarlo un poco más, porque el catalán que lo vea en su casa estará contento, pero quizás aquí no lo entendamos. Pero creo eso que ya se podríamos traduce, ampliar ¿no? un poco más. Ya se traduce. Yo escucho a unos cuantos líderes catalanes o gallegos hablar en su lengua cuando estoy viendo la televisión y debajo ponen la traducción por escrito. Esta es la misma respuesta que le dio una diputada, me parece, catalana a un medio de prensa, porque se negó a hacer la rueda de prensa en castellano, y cuando una representante de un medio le preguntó que le había dicho que si lo podía traducir, la contestación fue: ya le pasaremos la nota de prensa. Es decir, al final quita información, quita transparencia, pero en cualquier caso lo triste es que en la calle nos entendemos todos y ahora para entender a nuestros representantes políticos tendremos que hacer un sobreesfuerzo. Y yo también les iba a preguntar, ¿creen ustedes a nivel personal ya, es cómodo? Yo me planteo a lo mejor que cuando salimos fuera de España, utilizamos pinganillo para muchas cosas, sobre todo cuando se nos habla en otro idioma. Al final nuestros políticos van al Congreso a trabajar. Se pierde información, es cómodo llevar durante todas esas horas algo traduciendo. ¿Eso cómo se puede ver así? Pues yo no lo sé porque no lo he probado, en concreto en el Parlamento, ¿no? Pero, hombre, me estoy haciendo idea de lo que ocurre en el Parlamento Europeo, donde tenemos unos cuantos representantes por este país y los veo a todos con pinganillo. Sí. Parece que todo el mundo entiende lo que dice el finlandés, lo que dice el sueco o lo que dice el italiano, ¿no? Entonces, pues por eso digo que me parece que no tiene ningún problema, que al principio supongo que algunos o muchos diputados o diputadas tendrán su problema hasta que se adapten, pero que luego
evidentemente fluirá como ocurre en otros escenarios, en otros sitios. En mi opinión es que es una dificultad añadida porque al final estás en manos de lo que dice el traductor y siempre que te enfrentas a una traducción, y me da lo mismo en un viaje de placer, en una conferencia en la universidad o en cualquier ámbito, pierdes parte de lo que son el sentido de los modismos que se utilizan en cada sitio y puedes perder parte también de esa parte del lenguaje que no es el oral, sino que es el gestual y el verbal, que puede desconectarse de lo que estás oyendo, pero en cualquier caso vuelvo a lo mismo. A todos nos acabamos acostumbrando y es verdad que en Europa, donde sí tiene un sentido, porque evidentemente no es fácil entenderse en todas las lenguas y se han quedado como dos lenguas mayoritarias y dentro de poco solo va a quedar una lengua mayoritaria que va a ser el inglés en Europa, pues es verdad que está funcionando. Pero en cualquier caso, yendo al meollo de la cuestión, ¿eso era necesario en el Congreso de los Diputados? Mi respuesta taxativamente es que no. Bueno, podríamos hacerlo en inglés, ¿no? Que nos vendría también muy bien a todos. Sí, nos obligaría. Antes de acabar esta tertulia, brevemente, les voy a preguntar, tema Romareda, ¿cómo ven ustedes después del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, que ya se haya pedido colaboración a las diferentes instituciones? ¿Creen que vamos a llegar a un acuerdo entre todos? Yo, visto lo que ha ocurrido en menos de una semana, desde que tuvimos la noticia de que el Real Zaragoza renunciaba a presentarse a la licitación, hasta lo ocurrido en el Pleno del otro día, estoy abierta a la esperanza. El otro día en el Pleno, salvo CEC, me parece que todos los grupos estuvieron de acuerdo en encontrar una solución y en defensa de lo que es el interés y la necesidad de este nuevo campo de fútbol. Es verdad que fue costoso llegar ya a un acuerdo de su ubicación, eso se consiguió a través de un proceso participativo, por lo tanto ahí ya no hay ninguna vuelta atrás y ahora lo que falta es llegar a un acuerdo en las vías de financiación y que eso que es un paso positivo, que en estos momentos pues tanto la DGA como el Ayuntamiento de Zaragoza estén en la línea de buscar ese encuentro para poder dar realidad a ese proyecto, y el Pleno del otro día por lo menos ha dejado abierta la puerta a la esperanza. Señora Fernández. Yo espero que sí, que se llegue a un consenso, que parece ser que ya está más o menos al que se han llegado ya, al que se ha llegado ya entre los grupos municipales y que al final se construya, porque este tema colea ya, ¿no? Desde hace tantísimos años, que al final se construya y podamos tener en esta ciudad un campo de fútbol pues como merece una ciudad, ¿no? Como es Zaragoza. Ahí el problema yo veo que estará en la financiación, porque una vez que el Real Zaragoza, como sociedad anónima creo que es, ¿no? Pues se ha retirado de presentar al concurso. Yo entendía que el Real Zaragoza tenía que poner dinero, porque va a gestionar. Va a poner hasta un 40%. Va a gestionar. O sea, entonces, ahí estará el problema del resto de instituciones, qué ponen y cuánto y quién. Entonces, claro, porque lo que pongan el resto de las instituciones va lógicamente con los ingresos que tienen estas administraciones públicas y por lo tanto con los impuestos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo lo único que espero también es que si hay que poner dinero para la Romareda, que como digo, considero que se tiene que hacer, no se detraiga de partidas fundamentales para el conjunto de los ciudadanos, que todos no vamos al fútbol, aunque estemos de acuerdo en esto, ¿no? Y no se detraiga, como bien digo, de la sanidad, de los servicios sociales o de la educación. Eso es lo único que espero. Yo creo que en estos momentos están trabajando, ¿no?, en esta sociedad mixta, partiendo de un modelo pues similar en el que se siguió en Bilbao, aunque hay diferencias sustanciales, pero creo que por lo menos hay una posibilidad y yo también espero que se llegue a buen puerto con el acuerdo de todos sin boicot por parte de nadie. Se entiende además que si entran a formar parte de esto otras instituciones, no solamente hablaremos de fútbol, ¿no? Se hablará de un campo en el que se podrán hacer otra serie de actividades estaba ya culturales en
Quizá en más el proyecto amplio, ¿no? inicial. Estaba ya en el proyecto inicial. Al final, el estadio de fútbol era una cesión municipal que tenía una serie de contrapartidas y eso era la posibilidad de la utilización del estadio para otro tipo de eventos. Pero en cualquier caso estamos también aquí en este caso avanzando. Ya veremos cómo queda eso blanco sobre negro. Se habla sobre todo de empezar las obras por el Mundial de Fútbol, el cual todavía no se lo ha otorgado España. Creemos que hay muchas papeletas, pero todavía no se ha dado. ¿Creen que se llegarán a esos plazos? Bueno, es 2030, a mí me parece un mundo. La edad que tengo ahora mismo, el 2030 me parece que está muy lejos, ¿no? Yo creo que hay bastante tiempo. Sí, pero la concesión, claro, para poder entrar en la concesión y los compromisos, me parece que tenemos como 9 o 10 meses, no para hacer el creo estadio, que decían sino para los plazos acreditar anteriores, los sí, claro, pasos sí, anteriores. claro, los O sea, pasos para anteriores. llegar las obras al Mundial yo no le veo ningún problema, pero para llegar a cumplir los requisitos para que Zaragoza sea sede del Mundial es con lo que vamos claro. con los plazos. Yo ahí no justos. conozco los plazos, no sé. Creo que no sé hablaban el cómo- otro día De que 9 antes de meses. junio hay que empezar las obras. Pues ahí está más delicado ya. Se pongan manos a la obra porque si no, no van a llegar, ¿no? Bueno, pues hemos acabado la tertulia con un tema un poco más suave después de esta tertulia, así que Dolores Serrat, Ana Fernández, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias. Buenas un tardes. placer. Y nosotros nos despedimos de esta tertulia política. Hemos hablado de nuestros temas de actualidad de España y también de aquí de Zaragoza y con ello nos despedimos.